Trataremos en primer lugar los significados y el contexto de emergencia de la noción de competencia, así como las fuentes contemporáneas para el surgimiento de las competencias en el campo educativo y finalmente haremos énfasis en la competencia matemática. ¿Cuáles son los fundamentos del enfoque por competencias en general y en educación matemática en particular? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son las competencias? ¿Qué significa competencia? En primer lugar, paseémonos por el significado etimológico. En el diccionario de la lengua española, el vocablo competencia alude a dos acepciones. Por un lado, el de disputa o contienda, rivalidad u oposición, semejante a aquello que realizan dos equipos de béisbol en un determinado juego. Pero por el otro, la segunda sección tiene que ver con la pericia, la aptitud o la idoneidad con la cual se es capaz de llevar a cabo algún determinado trabajo o alguna determinada tarea. Así podemos decir que los bomberos son competentes para la extinción de incendios, por ejemplo. En líneas generales, nosotros hemos podido identificar tres contextos de emergencia de la noción de competencia: contexto lingüístico, el contexto laboral, específicamente la selección de personal, y el contexto educativo. En el ámbito lingüístico nos encontramos con dos autores clave. Por un lado está Chomsky, Noam Chomsky, y por el otro lado está Jaime. El primero de ellos desarrolla la idea de competencia lingüística y el segundo la idea de competencia comunicativa. Veamos la diferencia entre uno y otro. Por un lado, Chomsky habla de la competencia lingüística como la capacidad que tenemos las personas de construir oraciones y frases que sean gramaticalmente correctas. Podríamos estar hablando de una visión internalista de la competencia lingüística en el sentido de que alude a la construcción de expresiones lingüísticas utilizando los componentes que nos proporciona un determinado lenguaje. Por su parte, Jaime plantea la necesidad de considerar en el uso de la lengua el medio en el cual esta lengua es utilizada, es decir, los aspectos que tienen que ver con las interacciones sociales. Entonces hablamos de una competencia comunicativa en el sentido de que los hablantes de una determinada comunidad lingüística se pueden entender en función de una serie de aspectos o características que están asociados con el contexto en el cual los hablantes o los usuarios de esa lengua se desenvuelven. De tal manera que la diferencia entre Chomsky y Jaime está vinculada precisamente en este aspecto. Mientras que Chomsky plantea una visión hacia lo interno, Jaime plantea una visión de la competencia hacia lo interno, hacia lo externo, considerando precisamente la interacción entre los usuarios de la lengua. El otro autor que trabaja la idea de competencia es David McClelland, conocido ampliamente por su trabajo acerca de la motivación, pero sus trabajos iniciales estuvieron vinculados con el desarrollo de pruebas y tests sobre personalidad, sobre todo para la selección de personas para la realización de determinados trabajos o el ejercicio de determinados cargos. A él le pareció que ese trabajo que él hacía mediante los test de inteligencia definitivamente no eran buenos predictores del desempeño real que tendrían los trabajadores cuando eran contratados en función de los test de inteligencia. ¿Qué significa esto? Que personas que obtenían puntajes altos en los test de inteligencia que David McClelland construía no necesariamente realizaban de manera adecuada e idónea la tarea para la cual eran contratados en función de las pruebas, de los resultados que obtenían en los test de inteligencia. De allí que él se ocupó y se preocupó por orientarse en otra dirección y esa otra dirección le permitió identificar que lo que realmente
determina el rendimiento superior en el trabajo es la forma como la gente lleva a cabo el trabajo, es decir, lo que la gente hace en función de las dificultades, de las restricciones y en general de los problemas que tienen que resolver en el ejercicio real de la tarea. Esto le permitió a él identificar una serie de conductas, un repertorio de conductas que eran compartidas por aquellos que realizaban su trabajo de manera excelente. De allí que él, en este célebre artículo del año 1973, en una prestigiosa publicación de psicología de los Estados Unidos, se formuló el cambio, podríamos llamarlo así, el cambio paradigmático de evaluar en vez de la inteligencia, entre comillas, la competencia. De tal manera que tenemos ya dos ámbitos de emergencia de la noción de competencia. Por un lado, el contexto lingüístico y ahora el contexto de las relaciones laborales, la selección de personal, etc. En el caso del tercer contexto de emergencia de las competencias, estamos entrando en el ámbito de la sociedad del conocimiento. Como todos sabemos, esta sociedad demanda que las personas puedan desenvolverse en contextos cada vez diferentes que plantean problemas inéditos, problemas nuevos, etc. De tal forma que la persona tiene que activar los conocimientos que ha adquirido previamente y las estrategias con las cuales está familiarizado para dar respuesta a esos problemas, tomando en cuenta las condiciones específicas de la situación en la cual dichos problemas surgen. Además, ya se sabe que el trabajo no se puede seguir haciendo en solitario, por lo tanto es necesario saber trabajar en equipo y practicar habilidades sociales que nos permitan relacionarnos con otros, al mismo tiempo que resulta necesario que las decisiones que se tomen tengan una fundamentación reflexiva. De tal manera que este contexto de la sociedad del conocimiento es un elemento muy importante a considerar en cuanto a la emergencia de la noción de competencias en el ámbito educativo. Entonces vamos a ver este aspecto de las competencias y su relación con el campo educativo. Para examinar la adopción del enfoque por competencia en educación, es importante considerar cómo se ha venido dando este proceso. Aquí es importante que consideremos entonces lo que ha venido haciendo la UNESCO y en línea general todo lo que está vinculado con estas denominadas pruebas PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. En este sentido, para examinar la emergencia de las competencias en educación, debemos considerar el informe de Delors sobre la educación encierra un tesoro, el trabajo que ha realizado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la denominada OCDE. Este informe de Delors fue encargado por la UNESCO para visualizar en un ejercicio de prospectiva cómo debería ser la educación en el siglo XXI. Este trabajo, encomendado por la UNESCO a una comisión que presidía Jacques Delors, por lo cual este trabajo se denomina Informe Delors, es un ejercicio de prospectiva, de anticipación, y es allí donde surgen estos célebres expresiones del aprendizaje para el siglo XXI. Aprender a hacer y aprender a convivir. Entonces ya en este documento comienza a manejarse con cierta propiedad
la noción de competencia. Por otro lado, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, promovida por la UNESCO, realizada en París en 1998, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción, allí también se plantean las competencias que, al juicio de los participantes en esta conferencia, debían ser los elementos a desarrollar en la educación para el siglo XXI. El otro aspecto que tiene que ver con esto es el Congreso Internacional sobre Competencia del siglo XXI, que patrocinó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y aquí ya comienza a precisarse con mayor nitidez la idea de competencia en el campo educativo, y la definen como la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto. No está limitada a elementos cognitivos y además abarca otro tipo de aspectos de carácter funcional sustentados sobre unos valores éticos. Aquí, como podemos apreciar, se nota una integración importante de los elementos que se habían venido trabajando anteriormente. Por un lado, la necesidad de considerar el contexto y ver este contexto como un espacio de aplicación de los logros de aprendizaje supuestamente adquiridos en una determinada formación. Pero por otro lado, no se limita solamente a la aplicación de elementos cognitivos, sino que considera elementos de tipo funcional que tienen que ver con atributos interpersonales, sociales y organizativos, y una tercera dimensión que se le incorpora a la noción de competencia tiene que ver con los aspectos de carácter valorativo y ético. En síntesis, tenemos entonces que para los efectos de la emergencia o de los contextos de emergencia de la competencia, tenemos el significado etimológico, el significado lingüístico, el significado educativo y el aspecto que tiene que ver con la relación entre competencia y ejercicio o desempeño laboral. Entonces podríamos decir de manera sintética que cuando hablamos de competencia estamos hablando de un complejo que integra conocimientos, destrezas, habilidades, comportamientos o conducta y actitudes. Por lo tanto, cuando hablamos de competencia estamos hablando de una capacidad compleja de las personas, y esa capacidad de las personas se debe manifestar en el ejercicio de una determinada acción contextualizada, de tal manera que el ejercicio de una determinada acción en un cierto contexto amerita que se ponga en juego los conocimientos, la conciencia que se tenga de esos conocimientos que se poseen, la actuación, es decir, la acción que la situación amerita, y por lo tanto también la consideración de los aspectos de carácter afectivo. ¿Cuál es la situación más idónea para hacer ostensible si se tiene o no una determinada competencia? Bueno, la resolución de problemas contextualizados. Entonces, es la resolución de problemas de distinta naturaleza que la persona enfrenta en su contexto real de actuación, lo que va a permitir establecer si posee o no una determinada competencia. Hoy en día las competencias prácticamente forman parte del discurso curricular, es decir, forman parte de la cotidianidad discursiva en el ámbito curricular, y se habla de perfiles profesionales por competencia, entendiendo que eso implica la consideración de áreas de conocimiento,
la asociación con determinados tipos de contextos, las características de la persona que posee la competencia que le permite poner en juego conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y que se manifiesta, como acabamos de decir anteriormente, en el desempeño real de una determinada actividad. Cuando se ejecuta en conjunto conocimientos, actitudes, destrezas, habilidades en un determinado problema contextualizado, se hace probable, no vamos a asegurarlo, sino se hace probable que la tarea se pueda realizar con éxito. Vamos ahora entonces a hablar específicamente de la competencia matemática. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de competencia matemática? En este caso tenemos que considerar a algunos autores que en nuestro campo específico son claves. Paulo Abrantes en Portugal, Mogens Nys en los países nórdicos, Perrenot en Canadá, Francia, etc. Y otros más conocidos por nosotros, Luis Rico, Lupiáñez, Vicent Font y Juan Godino. Paulo Abrantes en el año, a principios de la década del 2000, puso en práctica un programa nacional educativo en Portugal, donde el organizador curricular fundamental era la competencia, entendida por Paulo como una capacidad de improvisar en función de los aprendizajes previos, tomando en cuenta los componentes cognitivos, sociales y pragmáticos que suponen la utilización de conocimientos, destrezas y estrategias en una variedad de contextos. Esta es, de alguna forma, una de las experiencias pioneras en el desarrollo de programas basados en competencias. El otro elemento importante a considerar es el de la prueba PISA, que como todos sabemos es un estudio que se realiza periódicamente y mediante el cual se comparan los conocimientos y habilidades que los estudiantes adquieren o deberían haber adquirido al finalizar cada etapa de su desenvolvimiento educativo en función de aplicaciones de ese conocimiento en contextos reales, es decir, aplicaciones de ese conocimiento para la solución de problemas no necesariamente escolares. PISA considera que la competencia matemática es la capacidad que el individuo tiene para identificar la función que desempeña la matemática en el mundo, es decir, en el contexto, y para relacionarse con la matemática de forma que pueda satisfacer necesidades de la vida diaria. Es decir, el elemento contextual en PISA es fundamental. En el desarrollo de la competencia matemática en PISA son muy importantes los trabajos que han realizado José Luis Lupiáñez y Luis Rico, al punto de que el trabajo de construcción de las pruebas PISA se fundamenta en la concepción de competencia matemática que este par de autores ha venido desarrollando. La otra pareja de trabajadores de la educación matemática que tienen un trabajo importante en la concepción de las competencias son Juan Godino y Vicent Font. Ellos utilizan el complejo conocimiento, comprensión y competencia. De tal manera que para ellos la competencia para resolver problemas incluye saber hacer, saber qué, saber por qué y saber ser. De alguna manera, esta noción de competencia que proponen Godino y Vicent Font toma para sí el planteamiento de Delors en el informe que esa comisión
planteó a principios o a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Fíjense que incluye no solamente el conocimiento, sino también la comprensión y la acción, al mismo tiempo que la posibilidad de llevar a cabo determinado tipo de operaciones fundamentados sobre una base afectiva importante. En síntesis podemos decir que la competencia matemática constituye la capacidad que el individuo tiene para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos, incluyendo el razonamiento, la utilización de conceptos, procedimientos, datos, herramientas, etc., en la resolución de problemas. Llegamos así a las competencias como un organizador del currículum. En este sentido, tomamos la noción de organizador curricular propuesto por Luis Rico, quien lo concibe como un componente fundamental que articula el diseño, desarrollo y evaluación de las situaciones didácticas que servirán de base para propiciar tanto la enseñanza como el aprendizaje de las diferentes disciplinas que conforman un determinado plan de estudio. Por esta vía, las competencias entran definitivamente al ámbito curricular, y específicamente al ámbito curricular en el campo de la educación matemática. Esta idea de los organizadores del currículum en matemática propuesto por Rico es una idea muy importante que los educadores matemáticos deberíamos manejar, y aparece en el libro que ustedes están viendo, cuya referencia ustedes están observando allí en la lámina. ¿Por qué esta idea de competencia matemática? En este sentido se destacan los valores que tiene la matemática propiamente dicha y que están implicados en la idea de competencia matemática. Por un lado están los valores formativos que la matemática tiene, en el sentido de desarrollo de la capacidad crítica, creativa, etc. Por otro lado está el valor funcional, es decir, la utilidad que tiene la matemática para afrontar y enfrentar determinados tipos de situaciones. Y por otro lado, el valor instrumental, es decir, el uso, digamos, como herramienta que el conocimiento matemático puede tener en un determinado momento. ¿Y cuál es la situación en la cual estos tres tipos de valores, informativo, funcional e instrumental, se conjugan y se ponen de manifiesto o son exigidos en los problemas? Entonces la competencia matemática está articulada de una manera muy indisociada con la resolución de problemas, no solamente problemas intramatemáticos, sino también problemas extramatemáticos. En este sentido, conviene entonces considerar los planteamientos de Mogens Nys. Mogens Nys fue el impulsor de un proyecto danés para el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Y él asumió la noción de competencia como el organizador básico de ese proyecto. Para Mogens Nys, ser competente significa dominar parámetros esenciales de la vida, y para el caso concreto de las matemáticas es la habilidad para entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de situaciones y contextos intra y extra matemáticos en las que éstas pueden tener algún determinado papel que desempeñar. Para Mogens Nys, la competencia matemática está constituida por 8 procesos sumamente importantes. Aquí los tenemos en esta imagen que lo sintetiza, y luego vamos a ir mostrando
cada uno de ellos. Están colocados, digámoslo así, artísticamente en esa forma, más ellos se dan de una manera dinámica, no necesariamente en un orden rectilíneo, sino que cada situación indicará por cuál de ellos comenzar. Esos procesos constitutivos de la competencia matemática según NISS, en primer lugar tenemos el pensar matemáticamente, es decir, tener una manera de pensar, de ver el mundo, que tiene mucho que ver con las características que definen lo que es la matemática como disciplina propiamente dicha. El otro aspecto tiene que ver con la posibilidad de inventar, de plantear y de resolver problemas. Este es un proceso crucial en la definición de lo que es la competencia matemática en el sentido de Mogen-Nice. Modelar, es decir, construir representaciones de situaciones reales que puedan ser abordadas con las herramientas de la matemática, tratarlas matemáticamente y luego devolver en función de los resultados obtenidos es decir, recorrer en sentido contrario en función de los resultados matemáticos obtenidos hacia el mundo real. Es decir, desde la matemática nosotros podemos proponer soluciones a problemas reales mediante procesos de modelaje. Otro proceso clave de la competencia matemática según NISS es el razonamiento y la argumentación, es decir, la posibilidad de construir argumentos que sean válidos y que permitan justificar las afirmaciones, los juicios o las aseveraciones que hagamos en relación con determinadas situaciones. Es decir, tenemos que tener argumentos que justifiquen aquello que nosotros decimos. El aspecto de la argumentación está vinculado también con la explicación de los procesos que hemos utilizado para desarrollar una determinada curso de acción, justificar las conclusiones o los resultados que hemos obtenido y verificar las conjeturas a las cuales eventualmente hayamos podido llegar. El otro proceso que constituye la competencia matemática es el manejo de los símbolos y los formalismos matemáticos. En algunos casos se reduce la competencia matemática solamente a este aspecto, mas eso es erróneo. Es decir, no basta con manejar de cierta manera expresiones simbólicas o fórmulas, sino que esto es un elemento o uno de los procesos constitutivos de la competencia matemática. Por otro lado, también es importante que en esa competencia matemática nosotros tengamos la posibilidad y demostremos destreza en el manejo de ciertos materiales que nos pueden ayudar a comprender, a interpretar o a argumentar o a facilitar la comprensión de entidades matemáticas, bien sea procesos, bien sea productos, ecuaciones, etc. Por supuesto, aquí entre estos materiales y herramientas están incluidas las tecnologías contemporáneas, las tecnologías digitales, pero también están los materiales concretos, clásicos, tradicionales. Otro elemento importante de la competencia matemática es la capacidad para comunicar la matemática, es decir, para nosotros poder comunicarnos utilizando los distintos modos de representación de las nociones matemáticas con las cuales nosotros contamos. Es decir, la comunicación está vinculada con la posibilidad de entender escritos, textos, visuales u orales que hagan alusión a temas de contenido matemático y expresarnos de distintas maneras, oral, visual, escrita, gráfica, etcétera, sobre cuestiones matemáticas en determinados niveles de precisión. Por otro lado, la representación también constituye
otro de los procesos que está asociado con la competencia matemática, y es la posibilidad de que utilicemos una variedad de modos de visualizar las ideas matemáticas, esquemas, tablas, gráficos, ideogramas, pictogramas, etcétera, que nos permitan a nosotros compartir con los demás las ideas matemáticas de manera tal que podamos hacernos comprensibles y hacer comprensibles dichas ideas. Ahora bien, teniendo en cuenta esa noción de competencia matemática, ¿cómo se podría entender la didáctica de la matemática en un currículum enfocado por competencias? En este sentido, nosotros tenemos que ver o volver o devolvernos a los requerimientos que tiene la sociedad del conocimiento. Es decir, nosotros tenemos que ver que estamos en un contexto global que tiene un determinado conjunto de exigencias, y en función de ellas nosotros tenemos que desarrollar lo que es el trabajo didáctico con la matemática. Aquí es donde entra en juego el trabajo de Perrenot, quien nos llama la atención sobre la necesidad de construir competencias desde la escuela y vincula las competencias con la enseñanza. Entonces, el trabajo de Perrenot en ese sentido es sumamente valioso, aunque no es un educador matemático específicamente, pero sí nos ayuda mucho su planteamiento al trabajo que estamos nosotros realizando. Entonces, podemos hacer una síntesis que nos permite comprender los cambios que están teniendo lugar en la enseñanza de la matemática en el contexto en el cual nos estamos moviendo en la actualidad. Por un lado, la matemática dejó de ser vista como una ciencia aislada y pasó a ser una ciencia contextualizada. Además, no es un descubrimiento individual, sino una construcción social. Y de una enseñanza tradicional que hacía énfasis en productos se pasa a una enseñanza contemporánea que hace énfasis en procesos. Por otro lado, de una enseñanza transmisiva se evoluciona hacia una enseñanza mediacional. Y finalmente, el aprendizaje de la matemática deja de ser un ejercicio pasivo y reproductivo y se convierte en un proceso activo y productivo. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica un enfoque por competencia en educación matemática? ¿Qué desafíos implica poner en práctica este tipo de currículum con este organizador que son las competencias? Entonces vamos a ver cada uno de estos desafíos. El primer desafío y el desafío mayor que tenemos es que los aprendizajes de nuestros estudiantes mejoren. Pero para eso nosotros necesitamos, en primer lugar, comprender. Es decir, comprender el enfoque. Comprender el enfoque de competencias en educación matemática implica dar un salto epistemológico en cuanto a lo que significa el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, estamos pasando de un currículum que se basa en contenidos o productos a un currículum que se basa en procesos. En segundo lugar, el rol del docente es otra de las cuestiones que tenemos que modificar. De ser el actor protagonista principal, el poseedor de la sabiduría, que se la sabe toda en el aula, nosotros dejamos de ser eso para convertirnos en un mediador de procesos, es decir, de un transmisor de contenido nosotros pasamos, evolucionamos, nos convertimos en un mediador de procesos. Por otro lado, es necesario ver cómo nosotros implementamos esto. En este sentido, tenemos que pensar en las organizaciones matemáticas, es decir, aquellas configuraciones que se construyen con los contenidos matemáticos
y de los cuales se deben apropiar nuestros estudiantes, tomando en cuenta sus niveles de complejidad cognitiva, es decir, a qué nivel de complejidad queremos que el estudiante llegue, y tomando en cuenta los procesos que constituyen la competencia matemática. Es decir, cómo implementar estos tres elementos: las organizaciones matemáticas, los niveles de complejidad cognitiva que esas organizaciones tienen y los procesos constitutivos de la competencia matemática. El otro desafío clave es cómo evaluar las competencias. Es decir, tenemos que comprender que evaluar contenidos, como nosotros lo hemos venido haciendo hasta el momento, es muy distinto que evaluar competencias. Entonces, ¿cómo se evalúan las competencias? Este es un reto, un desafío, algo que todavía está en pleno proceso de definición, de polémica, de discusión, pero hay algunos elementos que ya se han podido identificar. Primero, la evaluación tiene que hacerse sobre la base de situaciones contextualizadas, en las cuales se plantean diferentes tareas matemáticas que implican el uso de diferentes ámbitos de esta disciplina: geometría, medición, números, estadística, etc. Y para cuyo abordaje se pueden utilizar diferentes tipos de recursos. Entonces, en líneas generales, hay una modificación conceptual y operativa de lo que es la evaluación, que hay que procurar desenvolver adecuadamente. Y finalmente encontramos como desafío la necesidad de transformar nuestras propias prácticas. Esa práctica rutinaria que está basada en la tradición y en la autoridad que ejercemos los profesores y que no es cuestionada por los estudiantes en ningún momento, debe pasar a una práctica reflexiva con una apertura intelectual, en la cual tanto los estudiantes como los docentes tengan posibilidades de interactuar en un plano de determinada horizontalidad en donde todos aprenden. De tal manera que es importante que se establezcan estas interrelaciones entre aprendizaje, procesos matemáticos y competencia, de manera tal que nosotros podamos curricularmente articular las expectativas de aprendizaje que están planteadas en los planes de estudio, los procesos matemáticos que se ponen en juego durante la actividad de aprendizaje y enseñanza de la matemática, y las competencias, tanto las generales como las específicas, que están previstas en los diseños curriculares. De tal manera que esas competencias y esa articulación entre expectativas de aprendizaje, procesos matemáticos y competencias puede verse favorecido cuando el enfoque del aprendizaje y la enseñanza esté basado en la resolución de problemas, es decir, hacer matemática a partir del contexto real. Esta sería, digamos, la clave de un desarrollo, de un diseño curricular por competencia en el campo, o en el caso específicamente, de la educación matemática. Bueno, con estas ideas esperamos haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes algunas inquietudes. Son cuestiones de carácter general que las dejamos abiertas para la reflexión de cada uno de ustedes. Son temas que aún están en plena discusión y que esperamos que les sea útil a cada uno de los presentes. Así que muchísimas gracias por su atención y esperamos que esta disertación les resulte útil de alguna forma. Que tengan todos muy buenos días.